Hola chicos, ¿cómo están? A continuación vamos a ver un nuevo tema muy interesante, muy importante, que es acerca del judaísmo, ¿no? ¿Qué es el judaísmo? Es la religión del pueblo judío como tal, ¿no? Como religión que comprende tanto creencias, doctrinas, ritos y costumbres. O sea, esta religión abarca esto, ¿no? Tanto creencias, doctrinas, ritos religiosos y costumbres, ¿no? Que se remontan a lo habitual de cada persona que adopta esta religión, ¿no? Su origen se remonta al 2000 antes de Cristo, aunque su literatura sea del siglo I después de Cristo, ¿no? Su origen se da en Canaán, Israel. Aquí tenemos el principal símbolo que hoy en día representa a los judíos, la estrella de 6 puntas, ¿no? Que por lo general significa, como pueden ver, hay una estrella, perdón, son dos triángulos opuestos, no uno que apunta hacia el cielo y otro que apunta a la tierra. ¿Qué significa o representa? La relación o la interrelación que existe entre el cielo y la tierra. Ya también consolida el pacto o arreglo que quedó entre Abraham y Dios, ¿no? Para poder salvar al mundo, ¿no? Dirigiéndolas a la Tierra Santa. También esto representa fuertemente eh, el amor que siente el pueblo por el cielo y Dios por la tierra, ¿sí? Además que hoy en día se lo conoce como la estrella de David, ¿sí? Porque fue uno de los principales líderes de esta religión, la cual llegó a sus momentos más emblemáticos, más importantes, a inicios o el momento más ágido que viene a ser el siglo I después de Cristo, donde tuvo mayor importancia el judaísmo, ¿no? Sin embargo, esta viene a ser el símbolo real, mucho más antiguo incluso que la misma estrella que hoy en día conocemos, la de 6 puntas. El menorá, era la insignia, el símbolo que representaba a los judíos como tales. Y hay que este tipo de candelabro, por así decirlo, posee 7 extremidades, ¿no? Esas extremidades representan a los días en los que Dios creó al mundo, ¿no? Cada uno se va a encender una vela, la cual representa la luz, que simboliza estos acontecimientos ocurridos y hechos por Dios, ¿sí? Para su Dios. Sus creencias en sí tienen algunas características, entre ellas una religión monoteísta que creen en un solo Dios. Dios reveló a su pueblo la ley. Su principal ley viene a ser el Torah. Es una religión abrahamánica, eso que quiere decir que su principal profeta fue Abraham, nacido en Ur. Recordemos que Ur era una ciudad-estado de la cultura de lo que hoy conocemos como el territorio de Mesopotamia, ¿no? Eso alrededor de 2000 años antes de Cristo. Abraham es el primer líder del judaísmo, ¿no? Entonces, esto viene a ser muy importante porque su principal profeta para el judaísmo es, eh, es Abraham. En cambio, o mejor dicho, sin embargo, los judíos aceptan muchos más profetas, los cuales profesan o hablan acerca de la palabra de su Dios, ¿no? A diferencia de la religión cristiana o hoy en día la religión católica, que la única persona que estuvo en lo terrenal que representó el amor de Dios como tal fue su Hijo Jesucristo, ¿no? Es lo directamente relacionado al cristianismo y catolicismo. Sus principales libros sagrados vienen a ser el Tanaj, que en sí viene a ser la Biblia para los judíos. Se cuenta la historia del pueblo hebreo. Su parte más importante es el Torah, ¿sí? Torah viene a ser los primeros 5 libros del Tanaj, que incluyen leyes y los mandamientos de Dios que reveló a Moisés, ¿sí?
Entonces ya vemos que estos nombres van teniendo cierta relación con lo que hoy conocemos como la religión más importante, sobre todo en el mundo occidental, que viene a ser el catolicismo. ¿Sí? Entonces, por lo general, en nuestros entonces se escribía en papiros, ¿no? Los principales rituales del judaísmo, los más importantes son la circuncisión de los niños a los 8 días de nacimiento, el Shabbat, que viene a ser el sábado, eh, por así decirlo, tiene relación o es como para los católicos del día domingo, ¿no? También viene a existir algunos tabús alimenticios, entre ellos el comer carne de cerdo que era prohibido. Otra ceremonia muy importante para los judíos era el Bar Mitzvah, que era una ceremonia de iniciación de la adultez de cada persona judía, ¿no? A los 13 años. La circuncisión, signo de la alianza entre Dios y su pueblo, se practicaba los 8 días de nacimiento, solo se les efectúa si hay problemas de salud. También se realiza en el Islam, pero entre los años de 7 a 12 años, ¿no? Aquí podemos ver cómo más o menos es el ritual del Bar Mitzvah. Existen algunas variantes, ¿no? No es decir que el pueblo judío o los que se consideran judíos son un grupo homogéneo, una sociedad homogénea, una sociedad igual. Es muy diversa, ¿no? ¿Por qué? Porque procede de varias etnias, de varios lugares. Entonces eso hace distinta la procedencia, las características de los que se consideraban judíos, ¿no? Entonces el pueblo judío descendía de 3 etnias distintas. La mayoría, como más del 80% de integrantes, eran los Akenazis, que básicamente es como se les nombraba a los judíos que se ubicaban sobre todo en la Europa central, ¿sí? En lo que hoy es Alemania, Polonia. Incluso se dice que este nombre de Akenazis era el nombre que se les otorgaba a las personas que vivían en las sociedades primitivas de, de lo que hoy es Alemania. Entonces, eh, por así decirlo, nosotros, como decir aquí los costeños, ¿no? Los serranos, tiene cierta similitud. También existían los orientales que tenían mucha relación, que se encontraban cerca de la Europa Oriental y Medio Oriente, y los sefardíes, que se ubicaban o eran judíos que vivían en lo que hoy conocemos como España, antiguamente en la corona de Aragón y de Castilla, ¿sí? Las variantes del judaísmo también en el aspecto de cómo aplican sus fundamentos o sus bases religiosas. Existen los ortodoxos o conservadores, los progresistas, los reconstruccionistas y los reformistas. Ortodoxo y conservador vienen a ser los más cerrados, los más tradicionales en sus creencias religiosas, sobre todo la flexibilidad de los mandamientos que constan en sus libros sagrados. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que van a seguir sus mandamientos, van a seguir todo lo que consta en sus libros sagrados al pie de la letra, ¿no? Es por eso que son muy tradicionales, muy cerrados, eso es parte o característico del ortodoxo, ¿no? En cambio, ya vemos que vamos hablando de progresistas, reconstruccionistas y reformistas, es decir, que son mucho más flexibles a los cambios, a las adaptaciones, a incorporar también incluso características de otras religiones por el hecho de contacto entre culturas, ¿no? Contacto entre conocidos, entre distintas procedencias culturales o expresiones culturales, ¿no? Lo cual modificaría fuertemente su actuar. Ven cosas productivas, por ejemplo, mantienen dioses, no dioses, sino mantienen profetas importantes para ellos, son más susceptibles en cuanto a cómo se debe formar un niño, ¿sí? Aspectos así. No aplicarle la circuncisión a sus hijos también es otra flexibilidad que tienen estos nuevos judíos, ¿no? Hay que entender algo, aún no se puede fijar exactamente
decir, primero existió el judaísmo, o primero existió el cristianismo, o ambos fueron parte de una sola, o descienden de otra religión o procedencia religiosa diferente. Sin embargo, algo sí cabe destacar, que sí, que previamente sí se puede hablar de una sola religión, ¿no? Como tal. Judíos, judeo-cristianos, básicamente, ¿no? Entender esto, que era un solo cuerpo, que se fue generando variaciones o diferenciaciones a partir de que la, las características de cada grupo humano que iban adoptando esta religión, ¿no? Y también a través de algo muy importante, algo que es parte esencial del ser humano, que es la migración, ¿no? Que ha ido modificando, ha ido cambiando y permitiendo el contacto con otras culturas, como les dije anteriormente, y esto generará cambios, susceptibilidades, ¿no? Entonces, aquí podemos ver algunas características que tienen en común estas dos religiones, ¿no? Entre ellos, la Biblia es sin duda el elemento básico común que comparten desde un principio los judíos y cristianos, en las que se comparte el Antiguo Testamento como la autorizada palabra de Dios, ¿sí? Los héroes judíos de la fe de Abraham a través de los profetas. También son considerados como los pioneros de la fe cristiana. Las enseñanzas básicas del judaísmo acerca de Dios y el hombre fueron adoptadas por el cristianismo en su estructura de doctrina, ¿sí? Como leyes, formas de actuar, ritos o rituales los cuales vamos a adoptar para nuestra propia religión, muy similares al judaísmo. Las iglesias cristianas y las sinagogas de los judíos tienen el mismo propósito. Las dos son casas de Dios, santos o sus religiones, lugar donde uno puede adorar y rezar a Dios. ¿Ya? Tienen un mismo Dios que es santo, justo y amoroso y creador de todo el mundo, ¿no? La misma creencia en la necesidad de un Mesías para rescatar al pueblo de Dios y restaurar el reino. Esto tener muy en claro, ¿no? Porque esto trasciende mucho más de lo religioso, sino hasta lo cotidiano, lo político, lo económico. Necesitamos a alguien que nos salve, a un héroe. Hasta el día de hoy vemos ese tipo de expresiones, no solo en como les digo, en lo religioso, sino también incluso hasta en el entretenimiento, hasta ver películas, buscar un héroe, resaltar un héroe. Esto parte de este tipo de creencias, este tipo de formas de ser y de pensar, ¿no? Entonces, esto brevemente lo que les puedo dar acerca del judaísmo. En clase, sus compañeros nos podrán ayudar con más datos, más información que nos puede ser útil para entender este increíble tema. Entonces, que tenga un excelente día.